Hoy vamos a hablar de los movimientos de la Tierra. La Tierra ejecuta múltiples movimientos. Vamos a describirlos, pero vamos a centrar la atención en dos de ellos, que son los que están directamente relacionados con los ciclos día y noche y estaciones. El hecho de que no percibamos que nos movemos fue por mucho tiempo en la historia de la humanidad una prueba incuestionable de que la Tierra no se movía. En la época de los griegos, unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, había dos teorías contrapuestas. Por un lado, la teoría de Aristarco de Samos, que decía que el Sol estaba fijo y los planetas y demás astros giraban alrededor de él. Es una teoría heliocéntrica, centrada en el Sol. Por otro lado estaba Ptolomeo, que decía que la Tierra era la que estaba fija y los astros giraban a su alrededor. Esa es una teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica de Ptolomeo prevaleció por prácticamente 2000 años, hasta que en el año 1500 Copérnico fue uno de los primeros en retomarla y en decir que no eran los astros los que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra pertenecía a un sistema donde ella y los otros planetas seguían órbitas circulares alrededor del Sol. Un siglo después, Kepler, en base a sus cálculos y observaciones, estableció que no eran órbitas circulares, sino elípticas. En consecuencia, algo más que vamos a hablar hoy es la diferencia entre una órbita circular y una órbita elíptica. A partir de las observaciones de Galileo, con su invento, que era el telescopio, pudo ver a los satélites de Júpiter, y se tuvieron pruebas incuestionables a favor de que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Los satélites de Júpiter llevan en honor a Galileo, a su descubridor, el nombre de lunas galileanas. Bueno, dijimos que la Tierra hace más que rotar. Acá vemos los múltiples movimientos que hace la Tierra. El de rotación alrededor de un eje imaginario que pasa por los polos y que apunta hacia la estrella polar y que le lleva un día realizar una vuelta completa. El de traslación alrededor del Sol en una órbita que le lleva un año, aproximadamente 365 días, y además dos movimientos un poco menos conocidos que son la precesión y la nutación. La precesión es un movimiento que ejecuta el eje de rotación de la Tierra y que va moviéndose alrededor de una circunferencia, pero le lleva para completar esa circunferencia 25.800 años. Mientras que la nutación es un movimiento oscilatorio que realiza mientras sigue la precesión y eso lo hace 1.385 veces, una oscilación completa en esos 25.800 años. Veamos cómo con algo más concreto, algo más tangible podemos interpretar estos movimientos. Bueno, vamos a usar un trompo. Si hacemos girar un trompo, por empezar, en la rotación sobre sí misma, es la rotación, la podemos relacionar con la rotación terrestre. La traslación del punto de apoyo sobre la mesa es la traslación, y si miramos la punta del trompo, vamos a ver que esa punta, por un lado, que determina el eje de rotación, hacia dónde apunta el eje de rotación, se está moviendo en círculos y oscilando alrededor de ese movimiento. O sea, observamos la precesión y la nutación. Centremos la atención en la traslación de la Tierra. Como vemos en la figura, lo que estamos representando es a la Tierra traslazándose alrededor del Sol, con el Sol ubicado no en el centro de su órbita, sino un poco desplazado. Ahora veremos qué significa, un poco exageradamente excéntrica y por qué el Sol está desplazado del centro de la órbita. Los demás planetas tendrían un dibujo de este estilo. Primero vamos a analizar la idea de elíptica. ¿Qué diferencia hay entre una circunferencia y una elipse? Para poder contestar esa pregunta, lo que tenemos que establecer es los focos. Los focos son dos puntos en particular de una elipse que están simétricos y que nos permiten dibujarla. Si uno traza una línea desde cada uno de los focos hacia un punto, la suma de esas distancias siempre tiene que darnos lo mismo. Entonces, con eso podemos dibujar a toda la elipse. Cuando más cerca estén los focos, la elipse se va a ir haciendo menos enlongada y en un momento cuando ambos focos estén exactamente superpuestos, las dos direcciones, o sea, la parte achatada y la parte enlongada van a tener la misma longitud, es decir, vamos a llegar a una circunferencia. El parámetro que mide qué tan alargada o achatada está una elipse, o sea, qué tan separados están los focos, se denomina excentricidad.
Entonces, hemos definido los focos como puntos muy particulares de una elipse, porque son los puntos que necesitamos para poder dibujarlos. El Sol está ubicado en uno de los focos de esta elipse, el otro foco estaría aproximadamente por aquí. Pero nos queda también ver por qué decimos que esta elipse tiene una excentricidad exagerada. Es porque en realidad la órbita terrestre es muy poco excéntrica. Si la miramos, en este dibujo estamos haciendo una comparación. Si nosotros usamos la excentricidad de la Tierra, veremos con las líneas punteadas rojas a una circunferencia y con la línea gris continua a la órbita real de la Tierra. Entonces podemos ver que casi no hay diferencia entre la órbita real de la Tierra y una circunferencia. Está muy poco achatada y muy poco estirada. En consecuencia, la órbita de la Tierra podemos considerarla prácticamente circular y además, como tiene esta forma tan parecida a una circunferencia, los focos van a estar casi coincidiendo, entonces el Sol va a estar en su centro. Las que acabamos de discutir, sumado a las representaciones en perspectiva, suelen llevar a mucha confusión. Por un lado, solemos encontrar este dibujo de la órbita terrestre, cuyo único error está en que está exagerada su excentricidad. Entonces eso nos hace pensar que en algún momento del año el Sol está muy cerca de la Tierra, mientras que en otro momento del año el Sol está muy lejano. Otro problema que podemos encontrar muy comúnmente en la bibliografía es que se dibuje a la órbita circular de la Tierra con el Sol en su centro, pero en perspectiva. Pero la perspectiva no esté del todo bien. Si nosotros lo hacemos así, una elipse puede ser una circunferencia que la estemos mirando en perspectiva. En consecuencia, si dibujáramos el Sol en el centro y la circunferencia en perspectiva, estaríamos dibujando un poco mejor la idea de la órbita terrestre. Sin embargo, el error que se comete normalmente es no dibujar de distinto tamaño a la parte de la órbita que está más cerca de nosotros, más grande, y más chica, más lejos. Entonces la perspectiva no está del todo bien dibujada, y en consecuencia nosotros terminamos pensando que la órbita es muy excéntrica y que el Sol está en el centro. Con lo cual, ahí tenemos doble error. Veamos algo más que nos caracteriza la traslación de la Tierra. Lo que vamos a definir es que la órbita de la Tierra yace sobre un plano que se llama plano de la eclíptica. ¿Qué queremos decir con un plano? Que si tomáramos una hoja muy grande de papel, tendríamos que cortar a la Tierra y al Sol por su centro, y sobre esa hoja podríamos dibujar la órbita terrestre. Esa hoja está representada acá en este gris, sería el plano de la eclíptica. El eje de rotación terrestre no atraviesa el plano de la eclíptica en forma perpendicular, como muestra la línea punteada blanca, sino que lo hace con un cierto ángulo de 23,5 grados. Otra característica, además de que esté inclinado el eje, es que la orientación del eje de rotación no cambia mientras la Tierra sigue su movimiento de traslación. Eso quiere decir que siempre apunta en la misma dirección. Siempre el polo norte celeste está hacia la estrella polar, independiente del punto en la trayectoria que nosotros estemos considerando. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación que existe entre la inclinación del eje terrestre, las diferentes posiciones que ocupa la Tierra a lo largo de su trayectoria alrededor del Sol, y la secuencia de solsticios y equinoccios. En la figura lo que vemos es la órbita terrestre, las posiciones ocupando la Tierra y el Sol en su centro. Las posiciones son el solsticio de junio, el equinoccio de septiembre, el solsticio de diciembre y el equinoccio de marzo. Si centramos la atención en el solsticio de junio, lo que podemos ver es que los rayos solares inciden perpendicularmente al trópico de Cáncer. También lo podemos ver mejor representado en esta figura, donde se muestra la posición que corresponde a la Tierra en el solsticio de junio y la dirección de los rayos solares. Algo similar ocurre en el solsticio de diciembre, pero en este caso con el trópico de Capricornio. Los rayos inciden perpendicularmente al trópico de Capricornio, mientras que el resto de la Tierra lo hacen con una cierta oblicuidad. Lo que podemos ver es que si un observador, una persona, se ubicase parada en alguno de los trópicos, por ejemplo en el solsticio de junio en el trópico de Cáncer, el Sol se ubicaría al mediodía solar exactamente sobre su cabeza y esta persona no generaría sombra. ¿Qué ocurre en los equinoccios? Bueno, en ese caso podemos ver que si trazamos las líneas hacia la Tierra, los rayos serían perpendiculares al ecuador.
en ambos casos. Esto quiere decir que un observador, parado exactamente sobre la línea del ecuador, al mediodía solar, en la posición en la que él está, tendría al Sol ubicado inmediatamente sobre su cabeza y entonces no podría proyectar una sombra. La ubicación del Sol exactamente sobre su cabeza, o sea, en la dirección perpendicular a la superficie de la Tierra, vamos a decir que el Sol se encuentra en el cenit. Como dijimos antes, el Sol se encontrará en el cenit del Trópico de Cáncer, en el solsticio de junio, y en el cenit del Trópico de Capricornio, en el solsticio de diciembre. Pero mientras transita solsticios y equinoccios, la posición en la cual el Sol se va a ubicar exactamente en la cabeza de un observador va a ir variando. Por ejemplo, del solsticio de junio, si vamos avanzando hacia septiembre, en las distintas latitudes, cada vez más cercanas al ecuador, a medida que la Tierra se desplaza en su órbita hacia la posición que corresponde al equinoccio de septiembre, en esas latitudes cada vez más próximas al ecuador, habrá un día en el año en el que el Sol se ubica en el cenit, al mediodía solar. Y una cosa similar va a ocurrir cuando nos movemos desde el equinoccio de septiembre hacia el solsticio de diciembre. En este caso, para latitudes crecientes desde el ecuador hacia el trópico de Capricornio, en algún momento del año el Sol se va a ubicar en el cenit en el mediodía solar. Cuando llegue a ubicarse en el cenit en el trópico de Capricornio, el Sol comenzará a reubicarse en el cenit, en el mediodía solar, en latitudes cada vez más cercanas al ecuador a medida que nos acercamos al equinoccio de marzo, y cuando nos movemos desde del equinoccio de marzo al el solsticio de junio, el Sol comenzará a ubicarse en el cenit, en el mediodía solar, en latitudes cada vez más grandes hasta alcanzar la latitud del trópico de Cáncer. ¿Por qué vemos al Sol desde la Tierra elevarse lo más alto posible en el horizonte en el solsticio de verano? Un poco la respuesta la vimos en la explicación anterior, pero aquí la vamos a ver un poco más en detalle. En el solsticio de verano está representado acá el caso del hemisferio sur. El solsticio de verano ocurre en diciembre, el 21 de diciembre aproximadamente. Si ubicamos un observador parado sobre el trópico de Capricornio, el trópico de Capricornio pasa por el norte argentino y por Antofagasta, veremos que exactamente al mediodía solar el Sol está en el cenit, es decir, se ubica en la cabeza del observador y nosotros, ubicados en esa posición, no generaríamos sombra. Obviamente, para latitudes mayores, esto no va a ocurrir, o sea, nosotros veremos al Sol lo más alto posible, pero ya no estará nunca sobre nuestra cabeza. ¿Qué tan alto vamos a ver al Sol elevarse en el horizonte en el mediodía solar? Va a depender de la latitud y cada vez va a ser menor. Si vamos hacia arriba, nos vamos a encontrar que desde el trópico para arriba, en el solsticio de diciembre, todos los observadores verán siempre al Sol, si bien elevarse, pero nunca lo verán sobre su cabeza, y cada vez lo verán elevarse menos en el horizonte. Analicemos ahora cómo influye esto de que, cómo incide perpendicularmente el Sol con la duración del día. Lo que vemos acá es la posición que ocupa la Tierra en el solsticio de junio. La zona iluminada corresponde a la que está más enfrentada al Sol, mientras que la zona oscura y la penumbra corresponde a la región contraria. Si evaluamos la proporción que hay de zona iluminada a lo largo de un paralelo en relación a la penumbra y la oscuridad, podemos evaluar relativamente cuánto dura el día en relación a la duración de la noche. Como dijimos, la figura muestra el solsticio de junio. Lo que podemos ver primero es que para latitudes por encima del ecuador, la región iluminada es mayor que la región a oscuras y en penumbras, con lo cual podemos decir que el día dura más que la noche. Mientras que para latitudes menores al ecuador, la zona iluminada es menor que la de sombras y penumbras, con lo cual diremos que el día dura menos. Si observamos, a medida que nos alejamos del ecuador, el día va durando cada vez más, hasta que observamos que en el caso del círculo polar ártico, el día duraría 24 horas, exactamente en el día del solsticio de junio. Y toda la región por encima de esto tendrá un día de 24 horas. Por debajo, mirando el círculo polar antártico, veremos que toda la región que está contenida por debajo del círculo polar antártico, ese día estará en penumbras. La noche durará 24 horas.
Mientras que si miramos al ecuador, vemos que la zona de sombras y penumbras es aproximadamente igual a la zona de luz, con lo cual el día dura lo mismo que la noche. Miremos un poco mejor las latitudes que superan a los círculos polares. Como dijimos, el día puede durar más de 24 horas. Y eso es así. Exactamente en el solsticio de junio, que es el dibujo que estamos viendo, el día dura 24 horas para todo lo que está por encima del círculo polar ártico. Pasado el solsticio de junio, mientras la Tierra se traslada en su movimiento alrededor del Sol, ya en el círculo polar ártico el día comenzará a durar un poco menos. Pero sin embargo, la latitud a la cual todavía el día sigue durando 24 horas va siendo cada vez más cercana a los polos. Hasta el punto que cuando completamos 6 meses de la trayectoria, hacia la mitad de la trayectoria, son los 6 meses que dura el día en el polo norte. Podemos hacer un razonamiento muy similar para analizar lo que ocurre en ese momento en el polo sur. O sea, en el polo sur, la noche dura 24 horas. O sea que, y a partir del polo sur y hasta el círculo polar antártico, la duración de esa cantidad de días en la cual la noche dura 24 horas va decreciendo hasta que en el círculo polar ártico ocurre una vez sola, que es en el solsticio de junio. Ahora el Sol y la Tierra tienen una posición diferente. La Tierra se ha movido en su trayectoria y enfrenta ahora con más proximidad el hemisferio sur. Ahora todo es exactamente al revés de lo que describimos. Este es el solsticio de diciembre. Ahora el día dura más para latitudes por debajo del ecuador, o sea, latitudes negativas, y va aumentando hasta durar 24 horas desde el círculo polar antártico, y obviamente el tiempo que dura ese fenómeno va a ir cambiando a medida que nos acercamos al polo. Mientras que en el norte tenemos lo inverso, tenemos la noche más corta y 6 meses de noche en el polo norte. ¿Qué ocurre en los equinoccios? Que serían otras dos posiciones de la Tierra. En los equinoccios, tanto de marzo como de septiembre, el Sol incide perpendicularmente sobre el ecuador. En consecuencia, si uno ve la zona iluminada y la zona de sombras y penumbras, es aproximadamente lo mismo, o sea que el día dura también 12 horas. Pero eso ocurre para todo el planeta, no solo para el ecuador. Es decir, que en el ecuador siempre el día dura 12 horas y en el resto del planeta el día puede durar más o menos dependiendo de la época, o sea, de la posición de la Tierra en su órbita de traslación alrededor del Sol. Quedamos claros que, en particular, esto de que duren distinto, en los equinoccios el día en todo el planeta dura lo mismo que la noche. ¿Qué es el sol de medianoche? El sol de medianoche es un fenómeno natural que ocurre en latitudes mayores o iguales a los círculos polares. Este consiste en que el sol es visible 24 horas en fechas próximas al solsticio de verano. ¿Por qué decimos fechas próximas al solsticio de verano? Simplemente por lo que dijimos, ¿no? Porque estamos a latitudes mayores a los círculos polares, quiere decir que si estamos del círculo polar para arriba, habrá una cierta cantidad de días próximos al solsticio de verano, en el cual el día dura 24 horas, con lo cual nosotros podemos ver 24 horas de sol. El número de días en lo que ocurre varía de 1 en los círculos polares, entonces hasta 6 meses en los polos geográficos. Entonces lo que podemos decir es que en los polos amanece sol una vez al año. A lo largo de los días el sol se mueve en el horizonte, cuando estamos en ese periodo que dura 24 horas, y ocurre este fenómeno del sol de medianoche. ¿Cómo sería lo que veríamos? Si nosotros miráramos el horizonte y fuéramos sacando fotos y superponiendo las posiciones, el sol iría elevándose a lo largo del día, comenzaría a atardecer, pero cuando parece que va a ocultarse a la medianoche, en realidad empieza a elevarse nuevamente. Es decir, en la medianoche lo que vamos a observar es al sol lo más bajo posible en el horizonte, pero nunca va a llegar a ocultarse. Hemos explicado cómo se relaciona la traslación de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación de su eje con la variación de la duración del día a lo largo del año. Ahora nos interesa explicar
¿Cuál es el origen de las estaciones? A la derecha hemos dejado nuevamente las diferentes posiciones más destacadas, digamos, de la Tierra en su traslación alrededor del Sol, en su órbita casi circular. La que vemos en la parte superior corresponde al solsticio de diciembre, la que sigue al equinoccio de marzo, la tercera al solsticio de junio y la última al equinoccio de septiembre. Las estaciones estarán determinadas por el cambio en la distancia de la Tierra al Sol. Si su respuesta fuera así, si fuese así, ¿podríamos explicar entonces que en el hemisferio norte haya una estación y al mismo tiempo en el hemisferio sur haya otra? O sea, que en una sea verano y en la otra sea invierno. ¿Nos permitiría, a partir de la distancia Tierra-Sol, explicar eso? En realidad, esa respuesta nos llevaría a decir, básicamente, que si estamos más lejos, está toda la Tierra más lejos. Entonces no deberíamos tener diferente estación en cada parte del planeta. Y además, hemos dicho que, además de todo, para completarla, la Tierra no tiene una órbita tan marcadamente elíptica como para pensar que existiría realmente una influencia real de la distancia Tierra-Sol. Ahora, analicemos un poco más. La inclinación del eje terrestre y la traslación se producen en los distintos solsticios y equinoccios. Y esto nos llevó a la variación de la duración del día. Y ahora recordemos algo que vimos cuando hablábamos del movimiento aparente del Sol. Decíamos que un hemisferio recibe una mayor radiación solar si los rayos inciden con la menor inclinación posible en la superficie y el día dura más. Entonces, en base a los comentarios que hicimos de cómo incide cerca de los solsticios y equinoccios el Sol sobre cada región de la Tierra, sobre cada hemisferio, y cómo varía la duración del día, podemos empezar a interpretar qué hemisferio es el que recibe mayor radiación. Y ese hemisferio que recibe mayor radiación, ese será el que empezará a influenciarse su clima elevando la temperatura, mientras que el que recibe menor la va a descender. Así que la respuesta es que las estaciones son determinadas por la inclinación del eje terrestre. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo es, analizar un poco mejor qué ocurre con las estaciones, porque dijimos que solsticios equinoccios eran los inicios de las estaciones. No estamos interesados a ver cómo es que se despliegan esas estaciones durante la traslación de la Tierra. Vamos a hablar principalmente del hemisferio sur, que en este dibujo está indicado en naranja. Entonces vamos a comenzar por el solsticio de diciembre, donde los rayos solares inciden perpendicularmente al trópico de Capricornio. Eso quiere decir que del Ecuador para abajo estamos recibiendo mayor intensidad que del Ecuador hacia arriba. El hemisferio sur, durante todo el trayecto, está recibiendo una mayor intensidad de la radiación, ya que los rayos inciden con una menor inclinación y además la duración del día es mayor. Cuando llegamos al equinoccio, nos encontramos con que ambos hemisferios reciben la misma radiación solar. Entonces, en ambos hemisferios nos encontramos con la misma iluminación. Ambos reciben el mismo calor. A partir de ahí, es el hemisferio norte el que está recibiendo mayor radiación solar, con lo cual el hemisferio sur recibe menos intensidad de radiación solar. En consecuencia, se va a estar enfriando mientras el norte se está calentando. El hemisferio sur está en otoño. Cuando pasamos y alcanzamos el solsticio de junio, aún continúa el hemisferio sur recibiendo menor radiación que el hemisferio norte, y en consecuencia el hemisferio sur continúa enfriándose, entramos en el invierno. Pero cuando alcanzamos el equinoccio de primavera, nuevamente ambos hemisferios reciben la misma radiación, y a partir de ese momento es el hemisferio sur el que recibe mayor radiación, y estamos entrando a la primavera. O sea, el clima empieza a calentarse en el hemisferio sur. Un análisis similar podemos hacer pensando en el hemisferio norte, es constantemente invertido, y eso estaba indicado en celeste. A continuación les dejamos algunas páginas que les pueden ser útiles
para profundizar un poco estos temas o ampliarlos.